Seguimos analizando los algoritmos clave que impulsan los modelos de aprendizaje automático. Vemos hoy los árboles de decisión, valorados sobre todo por su claridad interpretativa. Como los vistos hasta ahora, siguen siendo algoritmos que clasifican datos de entrada, pero este modelo lo hace analizando las características de esos datos y determinando una serie de preguntas lógicas que le permitan tomar decisiones sobre cómo clasificar esos datos. Lo podemos explicar gráficamente como un árbol en el que una pregunta principal lo divide en ramas que actúan como nodos o preguntas derivadas. Son nuevas ramas de las que cuelgan hojas con posibles respuestas o nuevas ramas que abren nuevos nodos o preguntas. Es un modelo de aprendizaje automático que usa el proceso denominado de bifurcación, cuyas respuestas irán segmentando correctamente el conjunto de datos de entrenamiento en subconjuntos cada vez más homogéneos en cuanto a la variable objetivo. Este proceso de bifurcación continúa hasta que se alcanzan ciertos criterios de parada, como que todos los datos en un nodo tengan la misma etiqueta o que un nodo contenga menos de un número mínimo de puntos de datos. Para entender los términos variable objetivo y puntos de datos, debe quedar claro sobre el dataset Iris, que ya conocemos bien. Este dataset consta de 150 puntos de datos, en el que cada punto de datos se refiere a una flor única, de la que recoge 4 características: ancho de sépalo, largo de sépalo, ancho de pétalo y largo de pétalo. Además, cada flor incluye una etiqueta con la especie a la que pertenece, que puede ser una de 3. Cuando hablamos de variable objetivo, nos referimos a predecir correctamente esa etiqueta para nuevos datos en el árbol de decisión. Los nodos que irá creando el modelo serán si los anchos de sépalo están por encima de un valor, o lo mismo utilizando cualquiera de las otras 3 características. En un nivel más genérico y básico, esta gráfica nos muestra a qué nos referimos cuando hablamos de un árbol de decisión. Aquí lo usamos para decidir qué hacer en un día cualquiera. La primera pregunta o principal: ¿tengo que ir a trabajar? Si la respuesta es sí, todo resuelto. Lo que tengo que hacer es ir a trabajar. Si es un día libre, el árbol se divide en ramas y hojas que clasifican otras posibles actividades. La estructura debe estar clara y puede complicarse todo lo que queramos, aunque no suele ser una buena idea, y el nivel de anidamiento de ramas con muchas subramas suele provocar problemas de sobreajuste, lo que hace esas grandes profundidades muy desaconsejables. Pues árboles de decisión similares a este se utilizan en aprendizaje automático. Solo necesitamos un conjunto de datos de entrenamiento e indicar el modelo que queremos usar. Y según las características de esos datos, el modelo irá aprendiendo a hacer las preguntas más correctas para acertar las etiquetas primero en el entrenamiento, pudiendo comparar con esas etiquetas, y luego, una vez entrenado, para poder inferir la etiqueta correcta de datos que no ha visto antes. Llegamos aquí a uno de esos dilemas comprensivos que suele costar entender al no habernos aún habituado a convivir con estas máquinas que aprenden por su cuenta y que exigen interacciones por nuestra parte nunca antes vistas. Debemos, nosotros los humanos, aprender a trabajar con algoritmos que aprenden automáticamente. No somos nosotros los que les enseñamos, más allá de indicarles unos hiperparámetros de inicio. En los árboles de decisión automáticos, el dilema es: ¿cómo se determinan las preguntas? En la era pre-aprendizaje automático estaría claro que esas preguntas las diseñaríamos los humanos, y después los algoritmos las utilizarían a gran velocidad y con gran precisión para ordenar los datos a partir de las preguntas que les habíamos enseñado. Pero estamos ya en la era de los algoritmos que aprenden, como ocurre también con las dimensiones de la IA generativa, por ejemplo. Son decisiones autónomas de los algoritmos previo análisis de los datos que le pasemos. Entender esto es clave para profundizar el trabajo de los humanos con estos algoritmos ejecutados sobre potentísimos procesadores. Así que en los árboles de decisión automáticos, las preguntas que se plantean para dividir los datos son aprendidas por el algoritmo a partir del conjunto de datos durante el proceso de entrenamiento del modelo.
Pero antes de profundizar en cómo lo hace, vamos a ver lo que hace para que no quede la menor duda de las capacidades de estos modelos, de cómo actúan autónomamente sin necesidad de contar con la enseñanza de los humanos. Este es un script en el que conectamos con Google Drive para poder guardar la gráfica que nos creará el código. Cargamos el conjunto de datos iris desde scikit-learn, lo que ya hemos hecho en otras ocasiones, y aquí entrenamos el modelo de árbol de decisión. Esto lo explicaremos más en detalle, pero de momento nos llega con decir que le indicamos una profundidad de anidamiento máxima de 3 para mantener el árbol manejable y fácil de interpretar. Y usamos la biblioteca GraphViz, lo que generará un archivo PDF en el que podemos visualizar el árbol de decisión que ha creado. Observa que a partir de una llamada a este método Decision Tree Classifier, pasando el máximo de profundidad como único hiperparámetro e indicándole que use el dataset iris, nada más. Y este es el árbol de decisión que nos ha creado. Ha utilizado las características de las flores y su etiquetado para aprender a hacer predicciones sobre la especie de cada flor, para lo que ha planteado una serie de preguntas que le permitan determinarlo. En este árbol vemos también su principal fortaleza, que es su interpretabilidad. Tras el análisis de los datos, el algoritmo ha decidido que la pregunta principal o inicial debe ser si la longitud del pétalo es menor o igual a 2,45 centímetros y lleva a cabo una primera división de los puntos de datos según la respuesta a esta pregunta sea verdadera o falsa. Se crea un nodo que contiene todos los iris setosa y solo los iris setosa, porque todos sus puntos de datos cumplen con este criterio y ninguno de las otras dos especies lo hace. Este nodo, que contiene todos los iris setosa, es un ejemplo perfecto de un nodo hoja formado por una división pura, en la que el criterio de parada se ha alcanzado debido a la homogeneidad completa de las clases en ese nodo. Estos conceptos son clave para entender cómo los árboles de decisión optimizan las decisiones de clasificación basándose en las características del conjunto de datos. De este modo, el algoritmo ha aprendido una decisión categórica basada en la estructura del árbol que construyó durante el entrenamiento. Cuando necesite clasificar nuevos puntos de datos que no fueron parte del conjunto de entrenamiento, comenzará evaluando la longitud del pétalo. Si esta longitud es menor o igual a 2,45 centímetros, clasificará automáticamente la flor como iris setosa. Si la longitud es mayor, determinará que la flor debe ser iris versicolor o iris virgínica y continuará haciendo preguntas adicionales basadas en otras características para afinar su clasificación. Vemos que en cada nodo aparecen 4 datos. Samples es el número de puntos de datos que ha clasificado en ese nodo concreto. Antes de la división son 150 y vemos que en el primer nodo hoja son 50, que corresponde al true de la primera pregunta, y en el segundo, que es el false, son 100. En cuanto a value, indica los puntos de datos que pertenecen a cada una de las clases que forman el dataset, que aquí son 3. En el primer nodo, antes de la primera división, aparece como 50, 50, 50, que son los puntos de datos repartidos por igual entre las 3 clases. En el nodo hoja true aparece 50, 0, 0, lo que indica una división pura. Los 50 puntos de datos son de la misma clase, mientras que en el nodo false son 0, 50, 50. Class indica la clase que más puntos de datos aportan la división. Si hay más de una con el mismo número, aparecen por el orden alfabético del original. Pero la clave es entender qué criterio sigue el algoritmo para detener un nodo, como aquí, o seguir ramificándolo como aquí. Cuando la división de un nodo resulta en un nodo hoja puro, como en el caso de los iris setosa, en los que la longitud del pétalo es menor o igual a 2,45, la clasificación de este nodo es definitiva. Aquí class indica directamente la clase de los datos en ese nodo, porque todos los puntos de datos en ese nodo son de una única clase, iris setosa.
Esto significa que no hay impurezas, que es lo que mide Gini, aquí igual a 0. Al no haber impurezas es un criterio de parada, no se requieren más preguntas para esos puntos de datos y la decisión es final, es un nodo hoja. Pero el segundo nodo es impuro porque contiene una mezcla de dos clases, así que aquí class no es una división final, no es un criterio de parada. Muestra la clase predominante, que aquí aparece versicolor por el orden alfabético, aunque las dos aportan 50. Pero el algoritmo sigue sin criterios claros para dividir las clases versicolor y virgínica, así que debe seguir haciendo preguntas. El algoritmo con este nodo hoja reconoce la necesidad de realizar más preguntas y hacer más divisiones para seguir incrementando la pureza. Class aquí, por tanto, no es una decisión final, como lo es aquí. Así que la decisión de seguir subdividiendo se basa en la impureza, conocida como el valor Gini del nodo, que vemos que recoge en cada uno de los nodos, indicando su medida de impureza o diversidad. Profundizaremos en esto, pero observa en el primer nodo, antes de ninguna división, que es un valor de 0.667, alto, lo que indica una alta impureza, al mezclar valores de tres clases diferentes. Aquí el valor de Gini es 0, totalmente pura, todos los puntos de datos son setosa, mientras que en el primer nodo rama da un valor de 0.5. Observa que aquí ahora el dilema es binario, son o versicolor o virgínica, ya no hay setosa, pero la mezcla es total, de ahí el valor Gini de 0.5, que cuando son solo dos opciones indica la impureza más alta posible. Igual que el primero de 0.667 sería el más alto para tres clases, o dependiendo del dataset usado podría haber alguna pequeña variación, pero estaría cercano siempre a un valor similar a este. Si hemos entendido esto, lo demás debería estar más claro. Tras haber hecho la primera división, nos deja una división pura con un nodo final que incluye los 50 puntos de datos iris setosa sin impurezas, mientras que en otra rama quedan 100 puntos de datos de las clases versicolor y virgínica, que tienen en común que todos tienen una longitud de pétalo superior a 2.45 centímetros. El modelo sigue reduciendo las impurezas con la pregunta: ¿el ancho de pétalo es menor o igual a 1.75 centímetros? De nuevo, el nodo de la izquierda es true y el de la derecha es false. Vemos que en ninguno de los casos la división es pura. Observa, para empezar, que en todas las divisiones que hacemos, el primer elemento de la matriz siempre es 0, porque todos los setosa ya han sido clasificados. A la nueva pregunta, ¿cumplen ese tamaño de pétalo menor a 1.75? 49 versicolor y 5 virgínica, lo que nos da un valor Gini de 0.168, mientras que false lo cumple un versicolor y 45 virgínica. Su índice Gini es de 0.043, bajo, pero sigue sin ser puro. El modelo lleva a cabo un tercer anidamiento en el que las preguntas son ahora si la longitud de pétalo es menor o igual a 4.95, mientras que la otra rama hace la misma pregunta con un valor de 4.85. Vemos cómo va intentando afinar los valores. En cada caso, va calculando la impureza en la distribución. Aquí finaliza porque le hemos indicado una profundidad de anidamiento de 3, pero de no hacerlo, el modelo seguiría llevando a cabo preguntas hasta alcanzar una división pura o hasta que no pudiera reducir más la impureza si no se le indican otros hiperparámetros posibles. Como podemos ver en esta otra salida en la que llamamos al método sin pasarle ningún parámetro y como vemos tiene un mayor anidamiento. Pero vemos que es un modelo fácilmente comprensible, lo que nos da una idea global de lo que es en realidad todo el aprendizaje automático, que se trata de llevar a cabo cálculos matemáticos y tomar decisiones lógicas. Aquí son 150 puntos de datos. Modelos como ChatGPT usan cientos de miles de millones de datos y usan otros algoritmos, pero la base es la misma. El modelo analiza los datos de los que está aprendiendo y va tomando decisiones lógicas sobre cómo organizarlos del mejor modo posible a través de operaciones matemáticas, ni más ni menos.
En este modelo concreto, la clave es entender cuáles son los criterios por los que el algoritmo decide llevar a cabo las divisiones y bifurcar los nodos. Los criterios más comunes son la impureza de Gini, la entropía y el error de clasificación. La impureza de Gini y la entropía buscan maximizar la ganancia de información, lo que significa reducir la incertidumbre con cada una de las divisiones que lleve a cabo, mientras que el error de clasificación es más utilizado para la poda de las ramas, pero estos criterios, sus formulaciones matemáticas y sus aplicaciones prácticas con código las veremos en el próximo vídeo.